Vamos a estar mirando, hermanos, dándole continuidad a esta enseñanza. Voy a tratar de compartir un poco acá el título de la enseñanza de hoy. El verdadero evangelio nos lleva a la esclavitud. Usualmente nos dicen que cuando aprendemos a predicar y exposición bíblica y lo que se conoce como la homilética, nos enseñan a no poner palabras negativas, ¿no? Como no. Sin embargo, hoy quiero enfocarlo de esta manera porque es muy importante entender primero por qué el evangelio verdadero no lleva a la esclavitud. Y vamos a tratar de mostrar qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir sobre esto en este maravilloso libro de Gálatas. Entonces, hemos visto en estos domingos otros títulos como el domingo pasado, que es el verdadero evangelio, transforma, realmente hace una transformación y miramos la transformación del apóstol Pablo, miramos esa transformación y vimos el domingo anterior que el verdadero evangelio no se basa en las tradiciones humanas y aprendimos mucho sobre el Talmud, el Halakha, todo esto que los judíos crearon para que fuera autoridad en términos de conducta y de fe para ellos. Y un domingo anterior miramos que el verdadero evangelio tiene su origen en Dios. Y bueno, qué hermoso es que podamos predicar el evangelio de este libro de Gálatas. El domingo pasado hablábamos de Pablo, no para que nos enfocáramos en Pablo, en el sentido de que nos fijáramos en él para que él esté, como sea motivo de adoración, en lo absoluto, sino para que aprendamos del ejemplo de un hombre que fue transformado por el evangelio de Cristo, por la obra de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y para que nos asombremos por la transformación que él sufrió, que fue una transformación que casi que podemos decir que fue inmediata. Fue una cosa muy impresionante en lo que hemos estudiado. Hoy, hermanos, vamos a estar mirando lo que sigue. Sabemos que él se fue a encontrar en Jerusalén con Pedro. Recuerden que se encontró con el apóstol Pedro y les decía que no para simplemente aprender de Pedro ni para recibir de Pedro instrucción, sino que fue un encuentro de igual a igual, decíamos el domingo pasado. Y adicionalmente se encontró con Jacobo. Y recuerden que les decía que Jacobo, el hermano de Jesús, él fue uno de los líderes que aparece en Hechos 15 de la iglesia, que llegó a ser lo que dicen algunos comentaristas, que estoy de acuerdo, llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, ocurre algo interesante allí en Jerusalén, y es que, claro, en Jerusalén Pablo era muy conocido por los judíos, y ocurre que hay un complot, y el complot que hay allí es para matarlo allí en Jerusalén. Voy a compartir dos textos simplemente para ubicarnos dentro de lo que estoy explicando en este punto y comenzar en la enseñanza de hoy. Dice allí en Hechos 22, capítulo 17, Hechos 22 del 17 al 21, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo, y le vi que me decía, está hablando del Señor, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces, este es uno de los textos, quiero compartir el otro, está en Hechos 9, donde dice el verso 28 al verso 31, aquí lo comparto, dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Entonces vamos viendo en la historia que nos narra Gálatas y ahora apoyándonos en estos textos del libro de los Hechos, vemos en esta historia como aquí, dado que había un complot para matar a Pablo en Jerusalén, el Señor le habla a Pablo, el Señor le dice, el Señor Jesucristo le habla y le dice que tenía que salir de allí, de esa ciudad de Jerusalén. Y vemos en el otro texto que es paralelo, el capítulo 9 de Hechos, que los mismos hermanos se dieron cuenta de este complot para asesinar a Pablo. Entonces ellos lo que hicieron fue llevarlo hasta Cesarea y hasta Tarso. Los hermanos le llevan allí a ambas ciudades en las regiones de Sicilia, de Cilicia y de Siria, estas dos ciudades. Y bueno, dice la escritura que allí duró varios años hasta que Bernabé, otro de los discípulos del Señor, lo trae a Antioquía de Siria para unirse a la obra allá en Antioquía de Siria. Entonces yo quiero compartir este texto que es donde vamos a comenzar hoy en Gálatas, la enseñanza que tenemos en Gálatas capítulo 1, verso 21 al 23, que hicimos en la lectura de la palabra. Dice allí, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo Jesús, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Esas son las palabras de Pablo en esta carta a la iglesia en Galacia. Cuando dice, si ustedes observaron allí en este verso 21 al 23, cuando dice que Pablo no era conocido, porque dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, en realidad era porque Pablo no era conocido. Pablo, recordemos, acaba de convertirse, se había ido a Arabia, había ido a Damasco y ahora estaba yendo a Jerusalén y él no era conocido, era un hermano que la gente escuchaba que él se había convertido y también la gente lo conocía por su vida anterior, sabía que era un perseguidor de la iglesia, entonces él lo dice con toda certeza, no era conocido. Pues recordemos que apenas se reunió con Pedro y no era conocido por estas iglesias rurales, digámoslo así, esas iglesias que estaban ubicadas allí en Jerusalén, solamente, como les digo, habían escuchado el testimonio de Pablo. Finalmente, este recuento de la salida de Pablo de Jerusalén termina con una parte que es muy hermosa, ¿no? Y es cómo Pablo, a pesar de que había sido recientemente convertido, afirma, digamos, de una manera majestuosa, de una manera asombrosa, él afirma que todos glorificaban a Dios en mí. O sea, por la conversión de Pablo, las personas que estaban allí, dice el verso 24, glorificaban al Señor. Y eso es hermoso, cuando una persona se convierte y que empieza a dar un buen testimonio, empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, lo que hacemos nosotros es glorificar a Dios. Glorificar a Dios, nosotros no exaltamos a la persona, lo que hacemos es glorificar a nuestro Dios. Y qué hermoso es que por ese evento el nombre del Señor se ha puesto en alto. Recuerden que glorificar al Señor es dejar el nombre de Dios en alto. Es dejar el nombre de Dios en lo más alto, lo más sublime, lo más alabado y adorado. Es nuestro Señor. Entonces eso es bien interesante. Entonces así termina el capítulo 1. Y este capítulo 1, para solamente recordar, hermanos, en este capítulo el apóstol demostró sobre cualquier duda, cualquier clase de duda que exista, que él había recibido el Evangelio, o como él lo llama, mi Evangelio, como él lo llama, su Evangelio, lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No de hombres, esto es muy representativo, ni a través de ningún hombre, fue recibido directamente del Señor. Así que lo que viene ahora, por una parte ya él pudo en la primera parte de la carta explicar esto, lo que viene en esta segunda parte de la carta es mostrar que este evangelio es totalmente independiente de la evaluación humana, de la manipulación de los hombres, es totalmente independiente del criterio humano, porque el evangelio
dado por Dios no necesita la validación de los hombres. Es decir, no necesita que nos sentemos a preguntarnos y a cuestionarnos lo que Dios ha hecho, que eso es tristemente lo que muchos hacen, tratar de evaluar y de calificar el Evangelio de Dios. Y lo que hacen es descalificarlo, ¿no? A buscarle como razones y justificaciones. Nosotros lo que hacemos simplemente es aceptar el Evangelio de Cristo, que es la obra salvadora de nuestro Señor, y eso es todo. Entonces, en este capítulo 2, que es donde comienza esta segunda parte de la historia, nos dice, voy a compartirlo aquí, dice capítulo 2, verso 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es decir, pasaron un poco de años. 14 años realmente es toda una vida. Y para los que ya tenemos años, sabemos que en 14 años se pueden hacer muchas cosas. Yo por lo menos habría tenido 3 o 4 empleos, o uno puede haber vivido en varias ciudades en 14 años. 14 años es una vida, algunos teniendo hijos ya tendrían adolescentes. Entonces él duró 14 años por fuera de Jerusalén a causa precisamente de este complot que había para asesinar al apóstol. El complot que había para asesinar al apóstol. 14 años. Entonces, cuando comenzamos en este capítulo 2, mis hermanos, vamos a ver que estos 14 años fueron muy representativos. O sea, él se alejó también otra vez de los discípulos, pero recuerden que él está siendo enseñado por el Señor Jesucristo directamente. Porque si hacemos cuentas, nosotros nos damos cuenta que, o podríamos decir que Pablo se convirtió más o menos por el año 34 después de Cristo. O sea, Cristo muere en el año 33, es decir, Pablo se convertiría en una etapa muy cercana de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Él resucita y va a los cielos, Él viene la conversión de Pablo, más o menos en el año 34 después de Cristo. Entonces, ese primer viaje que él hace a Jerusalén se debió efectuar en esos mismos años. O sea, si él se convirtió en el 34 después de Cristo, por lo menos en el 36 o en el 37, porque recuerden que fueron 3 años cuando él estuvo por allá por Arabia, es que él efectuó ese primer viaje. Pero, perdón, aquí nos está hablando de un segundo viaje. Entonces, este otro segundo viaje, que realmente es el tercer viaje de él en cronología, a Jerusalén, que se menciona aquí en el verso 1 del capítulo 2, entonces ese viaje sería 14 años después. O sea, si le sumamos a 36, 14, el año sería más o menos en el año 50, después de Cristo. Recuerden lo que pasó en el año 67, que lo hemos estudiado mucho, lo estudiamos en Daniel, lo hemos estudiado, los niños lo han estudiado también con la enseñanza de Mateo, ¿verdad? Se cumple una profecía importantísima, pero imagínense, ya en el año 50, el apóstol Pablo hace entonces este segundo viaje. Entonces, entre estos dos viajes a Jerusalén, es decir, lo que aparece en el capítulo 1, verso 18 y el capítulo 2, verso 1, pasaron 14 años. Pablo estuvo en Tarso, trabajó con Bernabé en Antioquía de Siria, y por el tiempo en que murió Agripa, el rey Agripa más o menos murió por el año 44. Él acompañó a Bernabé a Jerusalén, él acompañó a Bernabé a Jerusalén en una misión de ayuda a varios hermanos. Él acompañó a Bernabé para ayudar a varios hermanos porque había una situación de hambre. Había una situación de hambre. Quiero compartir ese texto que también está allí. Les pedí que leyéramos Hechos para que todos estuviéramos como en la misma página en Hechos capítulo 11, verso 29 al 30. Dice allí: entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea por esta situación que les estoy comentando, y todos lo hicieron, y enviándolo a los ancianos de esas iglesias allí que estaban en Judea, lo hicieron a través de Bernabé y Saulo. Pablo, fue con Bernabé a llevar esa encomienda para ayudar a unos hermanos que estaban pasando necesidad. Entonces,
Yo estoy de acuerdo, hermanos, con lo que la mayoría de los críticos dicen sobre este viaje que aparece aquí en Hechos 15. Este viaje, este relato de Hechos 15, por eso cuando empezamos el estudio de Gálatas, leímos Hechos 15, y yo estoy de acuerdo en que Hechos 15 es el mismo contexto que aparece en el capítulo 2 de Gálatas, el que estamos exponiendo hoy. Es el mismo contexto, es la misma situación. Recuerden que ellos están en Hechos 15 llegando a Jerusalén y están, ahorita vamos a mirar un poco muy entusiasmados, pero ahí habían unos hermanos que eran los judaizantes que le estaban diciendo a la gente que además de creer en el Evangelio, ellos tenían que ser circuncidados y tenían que obedecer toda la ley de Moisés. Y ahí empezó toda nuestra enseñanza sobre Gálatas, sobre que el Evangelio no debe tergiversarse, al Evangelio de Cristo no debe añadírsele nada. El Evangelio de Cristo, o sea, lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo, más otra cosa, ya no es el verdadero Evangelio, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, claro, la gran pregunta que aparece en ese texto de 15, Hechos 15 y Gálatas 2 es que aparece en medio de la iglesia en ese momento y que es muy relevante para el día de hoy también, hermanos. La gran pregunta ¿es Cristo suficiente para la salvación o no es suficiente para la salvación? Esa era la pregunta que estaban todos allí debatiendo y estaban discutiendo y había enojo y había muchos que en teoría decían que Cristo era suficiente para la salvación, pero en la práctica estaban llevando a que los hermanos hicieran algo más para que realmente sintieran o se percibieran como salvos. Esa es una de las preguntas. Otra forma de decirlo era esta: es necesario exigir, por ejemplo, a los gentiles que no eran judíos, que habían abrazado a Cristo con fe, con una fe verdadera, es necesario decirles que además de creer en Cristo y abrazar a Cristo con fe, para conseguir su salvación debían guardar los mandamientos de Moisés. Era necesario eso. Ahí es el contexto del capítulo 15 de Hechos y el capítulo 2 de Gálatas. Entonces, bueno, aquí continuando nos dicen la palabra, hermanos, y vamos a ponerlo en Gálatas, capítulo 2, verso 2, dice Pablo: pero subí según una revelación. Mire todo lo hermoso que es cuando Pablo está hablando en Hechos, Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26 y en Gálatas. Todo el tiempo él dice: yo entré en un éxtasis, me vino una revelación, me habló el Señor. O sea, es maravilloso cómo este hombre tiene una comunión con Dios impresionante y espero que todos la tengamos. Él lo dice: pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, aquí muchas personas dicen: uy, Pablo entró como con temor. Pablo empezó a sentir como algo de temor por lo que está enseñando. Pero no hay nada más lejano de la realidad. Si nosotros hemos leído, hermanos, el capítulo 15 de Hechos con atención, seguramente ustedes y yo hemos notado cómo con mucho entusiasmo, mucha emoción, Pablo y Bernabé, y de una manera muy sincera, ellos llegan a esa asamblea. Ellos no llegan con miedo, llegan con alegría y ellos están contando cómo les fue en ese viaje y están contando cómo ellos han proclamado el evangelio a los que no son judíos, que sabemos que se llaman gentiles, o nosotros somos gentiles, no judíos, que le han proclamado el Evangelio y que ellos lo han recibido con gracia, ¿sí? Y libre, y ese Evangelio libre de toda añadidura, toda ordenanza ceremonial. Y bueno, voy a compartirles aquí para que no nos vayamos perdiendo en el contexto de la enseñanza de esta escritura. Dice en Hechos 15:4 sobre Pablo y Bernabé, dice: llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces ellos empezaron a contar, Pablo y Bernabé, todo lo que les había pasado en esos viajes, que ojalá los puedan leer ustedes, son una maravilla esos viajes de Pablo, y Dios permita que un día prediquemos todo Hechos. Entonces ellos contaban todas estas cosas a la iglesia, pero ahí no termina. Dice en el verso adelante, el verso 11 y el verso 12, dice: antes
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de ningún modo, de igual modo que ellos. O sea, él está haciendo referencia a los judíos y está haciendo referencia a la conversión de los gentiles y dice, somos salvos nosotros por la gracia del Señor. Entonces, dice, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, esto es maravilloso, hermanos, como Pablo llega a la iglesia allí en Jerusalén y llega, mire, somos salvos por la gracia, es por la gracia del Señor, solo por la fe que Dios nos da, por arrepentimiento, y ¡pum! Se encuentra con una situación muy complicada. Y es que se está predicando otro evangelio. Él está diciendo, somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia. Los gentiles se están convirtiendo, griegos y de otros países se están convirtiendo que por creer en Cristo. Cristo es suficiente. No necesitan nada más, sino a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Y con eso son salvos. Están allá contando con emoción. O sea, él no tenía ningún miedo, ningún miedo. Y además, como nosotros hemos visto en esta exposición, en estos domingos del apóstol Pablo, nos damos cuenta que Pablo no era ningún hombre dado a sentir miedo, ¿no? Primero en el mundo, cuando no era creyente, él fue un valiente perseguidor de la iglesia, él era muy valiente, y después cuando se convierte al evangelio, él llegó a ser un predicador del evangelio mucho más valiente todavía, porque ahí sí tenía todo el mundo en contra. Entonces, la pregunta que surge cuando, y voy a volver a poner el texto para que no nos perdamos aquí, que surge cuando él está diciendo allí en Gálatas 2:2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Cuando él dice, yo recibí del Señor una revelación y para yo como que no haber corrido, correr en vano es correr en vacío, como haber perdido el viaje, como si él sintiera un temor, porque alguien decía, ve que él no estaba seguro de lo que estaba predicando. Entonces dice que él expuso en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó ante los gentiles. Entonces él les predicó el evangelio que predicaba a los gentiles a varios de los y cristianos que se conocían allí en esa ciudad, en Jerusalén. Entonces, hermanos, en primer lugar, no fue porque esto que dice él, que para no haber corrido en vano, no fue porque él estuviera preocupado por tener algún error en la predicación del evangelio que le estaba predicando. No, no fue por eso. O para recibir confirmación. Cuando él estaba predicando, de pronto los que estaban escuchando decían, ajá, sí, está en lo correcto, sí, así es. No era tampoco para recibir confirmación de que las cosas eran correctas. No, ese no era el temor que tenía. Él recibió este mandato de ir y hablar a los otros a través de revelación. O sea, el Señor le dijo, porque dice, pero subí según una revelación. El Señor le dijo, vaya y les comenta a él lo que usted está predicando, ¿verdad? Eso es. Él era un apóstol con acceso directo a Dios. Recordemos que él había recibido su evangelio de manos de Cristo. Y ahora lo que está ocurriendo es que Dios mismo le está diciendo al que le predique a los que tienen gran autoridad, que son muy reconocidos a los cristianos, precisamente para que ellos también escuchen la palabra del Señor. Entonces no es porque hubiera temor, porque él recibe el evangelio de Cristo, de un Cristo resucitado, de nuestro Señor visible. Por esto, mis hermanos, no tiene ningún sentido que el apóstol haya obtenido una revelación directa de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y vaya a buscar autorización de alguien más. Y con esto quiero decirles algo importante, hermanos. Ustedes leen la Biblia, al igual que yo, tienen la oportunidad de sentarse, leer los evangelios, leer toda la Biblia completa. Yo creo que el mensaje de Cristo es muy salvo, es muy completo, es muy sabio y es un mensaje muy claro. Quería decir eso, es un mensaje muy claro. Y yo pienso que nosotros, hermanos, no debemos sentir como que alguien más tiene que venir a calificarnos o a descalificarnos
o a decirnos que esto es o esto no es. Nosotros tenemos certeza porque lo que leemos en la Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios. No podemos encontrarnos como cristianos, ir por allá de pronto donde un testigo de Jehová, o un adventista del séptimo día, o incluso un católico romano, a decirle, ay, mira, es que yo leí esto, ¿será que es así? No, 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 esa no es la actitud de un creyente, porque la palabra de Dios es firme, es infalible y eficaz. Y es lo mismo que Pablo dice. Más bien, nosotros lo que tenemos que ir a hacer es predicarles, se les cayó, creo que la sesión allá, predicarles el Evangelio. Esperemos que se vuelvan, esperemos los hermanos que están en internet un momento, que ellos se vuelvan otra vez a conectar, que perdieron la conexión. Bien, hermanos, como les decía, no tenía sentido de uno recibir la palabra de Dios directamente y uno irse con miedo como, ay, ¿será que sí es? ¿Será que no es? Por eso debemos siempre reevaluar las preguntas que hacemos. Sobre todo que a veces pareciera que uno es todavía un bebé espiritual, ¿no? Entonces como que, oye, sí, ¿será que si Cristo murió por mis pecados, entonces yo ya fui perdonado? ¿Y qué pasa con los pecados de futuros? No, si somos perdonados, somos perdonados. Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gloria al Señor, estamos en paz para con Dios y ya. Y eso es lo que predicamos. Entonces, no debemos sentir miedo, porque a veces ese miedo, esa incertidumbre, significa que tal vez no hemos creído, que tenemos incertidumbre porque tenemos dudas. Entonces se presenta una autoridad, yo lo he visto, he visto algunos videos de un sacerdote que él es muy famoso en el internet, coge algunos evangélicos que son neófitos y los pone ahí en el video, y los evangélicos ahí casi que convirtiéndose al catolicismo romano, pidiéndole a él que por favor le explique bien cómo son las verdades del evangelio, y a mí eso me parece triste. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, no estaba inseguro, hermanos. Por ninguna razón estaba él inseguro. Claro que no. Si así fuera, hermanos, él no hubiera esperado 14 años, ¿sí? Trabajando y llevando el Evangelio como lo llevó, y no hubiera llegado tan alegre de haber predicado el Evangelio de la gracia de Dios, y ni siquiera hubiera dicho lo que dijo allí en Gálatas, que lo leímos. Lo voy a compartir acá por un momento para que lo recordemos, lo que él dijo en Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. O sea, él no, si hubiera tenido miedo, Pablo no se hubiera atrevido a decir esto. Él estaba muy seguro, porque el evangelio del Señor, cuando usted lee la palabra, hermano, sepa que es la palabra de Dios la que lee. Y la palabra de Dios tiene autoridad y es infalible. Y usted no debe sentir miedo ni pedir confirmación de personas que no conocen del Evangelio, sino de predicarlo y hablarle a la gente. Entonces, su temor no tenía que ver tampoco, hermanos, con que los apóstoles que estaban en Jerusalén no tuvieran el evangelio verdadero. O sea, él no tenía temor de decirles, y ahorita les voy a predicar y qué tal que sea diferente lo que ellos creen. ¿Por qué no? Porque los apóstoles, Pedro, el apóstol Juan, incluso los discípulos como Jacobo, el hermano de Jesús, recibieron directamente de nuestro Señor por 3 años el evangelio. No podía haber ahí diferencia. Su temor más bien obedecía a que los apóstoles, aunque conocían el Evangelio, por la presión que recibían de los judíos, no fueran fieles al Evangelio. Y bueno, no me voy a adelantar porque eso lo vamos a predicar más adelante, que es bastante interesante. Pero otra vez, volviendo a este texto, que es el texto donde estamos parados, que es Gálatas 2:2, dice allí, pero subí según una revelación, nuestro Dios hablándole, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles o entre los gentiles, dice el apóstol Pablo en este texto que tenemos aquí. Por eso, él está diciendo que para no correr o haber corrido en vano, pues ya llevaba años enseñando la revelación del evangelio del Señor, pero si
existían apóstoles que estaban flaqueando, no eran fieles, sabía que él iba a ser reprimido y él iba a sufrir por ese trabajo realizado. Por un lado de la discusión, Pablo está diciendo el evangelio de la fe en Cristo es para personas de todas las culturas, ese era el mensaje. El evangelio de Cristo es para todos, no solo para judíos. No solo, y quiero que me pongan mucha atención con esto, el Evangelio de Cristo es para todas las culturas. Los que estuvieron en la predicación de Génesis se dieron cuenta el propósito de Dios cuando manda a Adán y a Eva a administrar la tierra, a fructificarse, que era extender la imagen de Dios por toda la tierra, ¿verdad? Y miramos varios textos en el Nuevo Testamento donde la Biblia y el Señor Jesucristo nos enseña eso. Miramos el de Hechos, donde seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y les hablaba de los círculos concéntricos, como la invitación del Señor es que nos vamos por toda la tierra y se ha predicado el Evangelio. ¿A quién? A todas las culturas, ¿verdad? A todas las personas. Entonces, lo que Pablo llegó diciéndoles allí en ese concilio de Jerusalén es que el evangelio de la fe verdadera en Cristo es para todas las culturas, para todas las naciones, no solo los judíos. Por el otro lado, los oponentes que estaban allí, que afirmaban, no todos los judíos son cristianos, decían ellos, es verdad, no todos los judíos son cristianos, pero todos los cristianos se tienen que volver judíos. ¿Por qué? Le estaban pidiendo a los gentiles que ellos empezaran a tomar tradiciones judías. Y bueno, ustedes me dirán, hermano, eso está pasando hoy todavía, es cierto. Está pasando hoy en día. Tristemente nuestras iglesias, para nuestras iglesias, muchas iglesias infantiles, Cristo no es suficiente. Para muchos Cristo no es suficiente, entonces tienen que volverse judíos. Y entonces nosotros vemos, hablamos de judíos mesiánicos, hablamos de muchos que se están volviendo a las tradiciones judías, porque para ellos Cristo no es suficiente. Para ellos Cristo no es, el Evangelio de Cristo no fue para todas las culturas, sino para los judíos y tienen que hacer un esfuerzo grande en convertirse en judíos para ser dignos de ese evangelio de los judíos. Y no hay nada más alejado de la realidad. Y ellos inclusive, yo he hablado con algunos, se sienten orgullosos de todo lo que hacen ahora en esos cultos y todo lo que llevan y tratan de representar imágenes de las ceremonias judías y hablan hasta como judíos, ¿no? Uno los escucha en esas conversaciones. Jesús no se llama Jesús, Jesús se llama Yeshua. Y ojo con que tú lo pronuncies mal. O sea, es de Yeshua, porque ellos lo que están diciendo es que tengo que parecerme más a los judíos para que el evangelio sea para mí. Y no hay nada más alejado de la realidad. Lo que Pablo estaba peleando es que el evangelio verdadero de la fe en Cristo es para todas las culturas, para todas las personas de todas las culturas, ¿verdad? Y los otros afirmaban, todos los que no son judíos, los cristianos se deben volver judíos. ¡Qué cosa tan absurda! Pero hoy muchos le ponen incluso a eso inteligencia y hablan y todo esto. Realmente está muy alejado. Quiero ponerles el ejemplo de Tito, porque Pablo se fue con Tito. Y quiero decirles quién era Tito. Vamos aquí a Gálatas, capítulo 2, verso 3 al 5. Entonces aquí en este texto de Gálatas dice Pablo, más ni a un Tito, dice ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, dice Pablo, él era griego, Tito, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Mire estos versículos, Gálatas 2, del 3 al 5, se los recomiendo mucho, hermanos. Nos muestran que el verdadero Evangelio no lleva a la esclavitud.
Y estos hermanos, falsos hermanos, incluso mire cómo los llama allí, en este texto, falsos hermanos, introducidos como a escondidas, que espiaban la libertad. Ellos decían, ay, tan chévere, estos cristianos no se tienen que circuncidar, no tienen que hacer todas esas ceremonias, vamos a arruinarles la fiesta. Y entonces dice, a un Tito, que era griego, porque se convirtió, no fue obligado, como lo pretendían estas personas. Ellos pretendían que todos los que no eran judíos, sino que eran de gentiles, y empezaran a sumarse para llegar a ser judíos, a tener cosas de judíos. ¿Y qué dice Pablo? No, señores, estos señores a escondidas son falsos hermanos que espían nuestra libertad. Y es hermosas estas palabras de Pablo. Nuestra libertad que tenemos en Cristo. Porque hermanos, cuando nosotros llegamos a creer en Cristo y tenemos fe en nuestro Salvador, en nuestro Señor, nosotros somos libres, hermanos. Y muchos quieren reducirnos a esclavitud. Muchos. Muchos nos están diciendo, no es suficiente Cristo. Necesitas una religión sólida. No es suficiente Cristo. Necesitas una iglesia que tenga 20 ministerios. No es suficiente Cristo. Necesitas emoción, sensaciones. Necesitas oler el incienso que sale de las velas del menorá. Qué triste es eso, hermanos. Pero es la realidad. Muchos no les gusta nuestra libertad en Cristo. No les gusta que nosotros prediquemos así. No les gusta que nosotros seamos tan sencillos para predicar el Evangelio, que no tengamos toda esa parafernaria de cosas. ¿Por qué? Porque quieren reducirnos a esclavitud. ¿Y qué es lo que dice Pablo en este versículo? Dice acá, para reducirnos, se da la palabra reducir, ¿no? Reducirnos es que usted ya tiene libertad y lo van metiendo como lo van encajonando hasta que lo meten como en una caja y usted no se puede mover y es que aquí en esta iglesia toca hacer esto y 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 esto porque o si no, no me parezco a judíos. Y entonces dice Pablo en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. No nos dejamos. No nos dejamos, dice Pablo. Dice, ¿para qué? Dice, ¿por qué no nos sometimos? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio y es la palabra de Dios. Es inspirada, es infalible y no van a decirnos que tenemos que hacer cosas adicionales nosotros para ser salvos. No, señores. Nosotros somos salvos por la obra de nuestro Salvador, por la obra de Cristo nuestro Señor. Hermanos, el cristianismo, y ojalá ustedes anoten esto, el cristianismo se trata de quién soy yo en Cristo. De eso se trata el cristianismo. ¿Quién eres tú en Cristo? El cristianismo no se trata de qué hago yo por Él. No se trata de eso. Se trata de quién soy yo, el cristianismo. Y el evangelio se trata de lo que Cristo hizo por mí. Entonces los apóstoles del Señor, hermanos, estuvieron a la altura en ese mensaje de Hechos 15 y de Gálatas 2 que Pablo estaba predicando, ¿verdad? Y lo que ellos hicieron al estar a la altura fue aceptar y decir, sí, así es como Pablo dice, es por gracia, ¿verdad? Lo que se predicaba y se dieron cuenta que el Evangelio, hermanos, no es simplemente hablar y hablar y hablar y hablar, ¿verdad? No insistieron en la circuncisión de Tito. Ellos simplemente, Tito llegó griego. Hermano, bienvenido, hermano, un abrazo. Ahora usted, como yo, es un hijo de Dios, es heredero. Abrazo, hermano. No empezaron a mirarlo de arriba abajo. Uy, sí, pero te falta algo, Tito. Te falta algo. Hay que circuncidarlo. No, no empezaron así. Solo tuvieron comunión con el hermano como un hermano verdadero en la fe. Y esto nos lleva mucho a pensar, hermanos, de las personas que llegan al Evangelio en nuestra iglesia, que llegan a los pies de Cristo,
Si la persona ha creído en Cristo como su único, suficiente Señor y Salvador y se ha arrepentido de sus pecados y ahora es una nueva criatura en Cristo y ahora Él es en Cristo, una unión con el Señor, nosotros no tenemos por qué andarle diciendo a esa persona que tiene que añadirle algo a su fe, a su fe. Sí, hermano, pero es que tiene que leerse el Mishnah, tiene que leerse el Talmud. Tiene que leerse esto para que usted realmente no. Esa es una fe, hermanos, que es verdadera, ¿sí? Y mire lo que dice aquí en este texto, quiero compartirlo y vamos a ya finalizando, hermanos, el mensaje de hoy en Gálatas 2:6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo, Dios no hace acepción de persona. Dice, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Imagínense, había en esa iglesia de Jerusalén gente con reputación de ser algo, no sé qué eran, ¿no? Entonces, a veces le pasa a uno en las iglesias, no va y se encuentra con el hermano que lleva más años y el otro que es el pastor y el anciano y el diácono y estos hermanos y todos como que tienen una alta reputación, ¿verdad? Y mire lo que dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Dice Pablo, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y no lo hace por ser displicente ni por ser grosero. Hermanos, es que cuando uno lee el Evangelio y el Señor dice que el que cree en mí será salvo, si usted cree, será salvo. Así de sencillo es el Evangelio. Entonces, claro, seguramente alguien de los que está allá, y si es una persona que quiere añadirle a lo que a su fe, hermanos, entonces usted va lo que va a decir lo que dice Pablo acá. Bueno, Dios no hace excepción de personas, pero no me comunicó nada nuevo. Lo que me ha dicho es lo que yo sé y lo que creo. Y gracias porque puedo profundizar en las escrituras. Este verso, hermanos, dice que no le impusieron, lo que quiere decir en griego es que a Pablo no le impusieron nada nuevo. O sea, ellos estuvieron realmente los apóstoles a la altura. Los apóstoles de Jerusalén estuvieron de acuerdo con Pablo. Y usted lee Hechos 15 y ve el relato que es solo por la fe en Cristo. No ningún otro ritual, no ninguna otra conducta, no es necesaria nada de eso para la salvación. Y yo quiero que recordemos algo importante aquí, mis hermanos, que es una enseñanza bíblica que predicamos en Hebreos. Amados hermanos, las implicaciones de esto son fundamentales para nuestra comprensión de lo que es la fe, lo que es nuestra fe cristiana, entender esto. Ustedes leyeron el Antiguo Testamento y han leído seguramente en Levíticos, han leído en Deuteronomio, las incontables normas y reglas de limpieza que aparecen en la ley de Moisés. Son incontables, cualquier cantidad de normas de limpieza. Esas normas fueron diseñadas, entre otras cosas, por Dios en la Escritura. Fueron diseñadas, escuchen, para mostrarnos cuán imposible resulta nuestra pretensión de hacernos perfectamente aceptables ante un Dios santo. Para eso fueron diseñadas. Por eso, pero estos falsos hermanos habían usado estas reglas que las vimos en domingos pasados para enseñar lo contrario. Para enseñar que si uno hacía alguna cosa, podía ser acepto delante de la presencia de Dios. Que si uno hacía algo, podría ser aceptado, eliminando a Cristo completamente de la mitad, ¿verdad? Entonces, ellos decían, mire, si ustedes hacen esto, van a ser muy puros y muy aceptables a Dios si cumplen estrictamente con esto. Y les digo esto porque, hermanos, es así. Yo lo he escuchado. Hay iglesias donde practican el tema de hablar en lenguas, que nosotros no creemos que eso exista, esa jeringosa que ellos usan y que es una mala interpretación de 1 Corintios capítulo 14 y 1 Corintios 2. Pero allá dentro del mundo de ellos, de este grupo de cristianos,
Ellos dicen que el que habla en lenguas es una persona que está llena del Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo y que ha tenido que ha sido llenado y el Espíritu mora en ellos. Y es impresionante cómo ellos humillan a aquellas personas que no pueden hablar, que no pueden decir el ramaquía, no sé cuántas palabras, los humillan. Y les dicen, mire, hermano, usted todavía está en un nivel, o sea, usted está en un nivel inferior, todavía no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo. Usted, su fe y su arrepentimiento no es suficiente. Usted tiene que hablar en lenguas. Porque si usted no habla en lenguas, no tiene todo. ¿Cómo se llama eso? Un evangelio diferente. Eso es otro evangelio. Es decirles la forma de ser aceptables a Dios, de ser puros, de recibir el Espíritu Santo es que te tiene que hacer algo más. Y muchas personas se frustran en esas iglesias, bien frustradas, porque son sinceras y no les sale por la boca. Y yo les digo que cuando empecé en el Evangelio, empecé en una iglesia así, y yo me esforcé, pues yo repetía todo lo que escuchaba y sonaba hasta interesante. Pero yo, la verdad, en mi interior, yo sentía que primero ni entendía lo que estaba haciendo, pero ¿por qué lo hacía? Porque esa presión que existía de sentirse más espiritual con algo que le estaban diciendo a uno es que con esto usted va a ser más espiritual. O sea, con esto usted va a tener realmente el Espíritu Santo. Y yo nunca me percaté en ese momento que lo que estaban haciendo era añadiéndole a la salvación provista por mi Salvador, por mi Cristo, algo más como la circuncisión. Y bueno, yo puedo ponerles muchos ejemplos que ocurren en la iglesia de hoy. Es triste cómo a los hermanos se les obligan a hacer algo y entonces empiezan a estratificar y los líderes y los importantes son los que tienen ciertos dones, ciertos poderes y no les hablo de los dones porque los dones es otra forma como de hacer que las personas se sientan así de pequeñas porque no los tienen. Ah, es que el hermano tiene el don de no sé qué, el don de no sé qué. ¿Usted qué don tiene? No, pues yo acabo de llegar y yo pues soy como Tito, acabo de llegar. Creí en Cristo y me arrepentí. ¿Será suficiente? No, hermano. Tiene que empezar a explorar. Y eso es una cosa que no puede suceder en la iglesia. Vuelvo a poner el texto simplemente para que nosotros nos fijemos en lo que dice la escritura. Dice otra vez el apóstol Pablo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Estos apóstoles fueron sabios y entendieron el evangelio. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidos que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque en Cristo somos libres. Yo no tengo que hablar en lenguas, ni circuncidarme, ni ser judío, ni aprender toda esa parafernaria. ¿Para qué? Reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos, dice Pablo, a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y yo espero, mis hermanos, y ya vamos acercándonos al final, que estas enseñanzas realmente nos liberen como iglesia a entender que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos textos, hermanos, y todo lo que hemos estudiado, como les decía en el libro como lo hemos estudiado en el libro de Hebreos, perdónenme aquí que se me fue el mío, como lo hemos estudiado en el libro de Hebreos y en otros libros de la palabra en meses anteriores, en años anteriores, nos instruyen, hermanos, de que hoy día, hermanos, hoy, las ofrendas y los sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento no tienen poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran el culto. Recuerden cuando les expliqué en Hebreos el propósito de esos utensilios en el santuario, que yo les contaba que había en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde les contaba que allí estaba el arca del pacto, donde estaban sobre esa arca los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Les conté por qué se llamaba la tapa del propiciatorio y por qué aparecía Dios ahí, el Señor, el Padre, y que el sumo sacerdote entraba una vez cada año con la sangre del sacrificio para ofrecer por sus pecados
y los pecados de la ignorancia del pueblo. Y voy a recordarles este texto porque dice este hermano Félix habla, pero no nos muestra versículos. Y aquí dice en Hebreos capítulo 9, verso 9 y 10. Está hablando el autor de Hebreos de esto que les acabo de decir, de lo que había en el santuario, en el tabernáculo, de todos estos elementos. Y dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y dice el autor, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Toda esa cosa realmente era una limpieza externa, pero no podían hacer perfecto en su conciencia internamente al que lo practicaban. Por eso es que cada año tenía que el sumo sacerdote entrar al templo. Y por eso es que ellos tenían que constantemente hacer esas limpiezas. Eran limpiezas externas. Ellos no, porque dice acá Pablo, el autor, perdón, no es Pablo, sino el autor de Hebreos, dice, ellos no pueden hacer perfectos estos sacrificios, estas ofrendas, en cuanto a la conciencia al que practica el culto, ya que consiste en qué? En comidas, en bebidas, en abluciones, en ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Y cuál fue ese tiempo de reformar todas las cosas? El cumplimiento del advenimiento de la promesa del Señor, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos en eso sentirnos libres. Les contaba de una señora que trabajaba ahí en el banco adventista, que ella cada vez que íbamos a una comida sacaba todos los chicharroncitos aparte, ¿no? Cogía los chicharrones y si le servían chicharrones la comida los sacaba y no tomaba tinto y una cantidad de cosas y me miraba así yo le decía, ¿y por qué haces eso? Y decía, no, no, es que tú sabes lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces yo, la verdad, yo digo, ella no era una mujer libre. Porque la libertad del Señor, y voy a ponerles un texto que Pablo lo dice en Colosenses, capítulo 2, verso 16. Dice el apóstol Pablo, por tanto, dice, nadie, ¿quién? Nadie os juzgue, dice el apóstol, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en culto de días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, dice el apóstol Pablo, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y él dice, pero el cuerpo es de Cristo, mostrando que en Cristo nosotros ya se han cumplido. Solamente en Cristo llegamos a ser santos. No hay otra forma. Llegamos a ser intachables, irreprochables, solamente en Cristo. No necesito dejar de comer chicharrón. Entonces yo se los digo, hermanos, con todo el amor, con todo el cariño, porque yo los amo en el Señor. Y miren lo que dice también aquí el apóstol en Colosenses. Allí mismo en el capítulo 1, verso 22 dice, ahora os ha reconciliado, hablando de Jesús, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, el trabajo de Cristo, la obra de Cristo, su trabajo es presentarnos sin mancha, santos. No le quitemos el trabajo a Cristo. No crea que el trabajo de hacernos limpios y santos es un trabajo de no comer chicharrón. O es un trabajo de hablar una lengua que ni siquiera entendemos. O es un trabajo de empezar a tener ciertos inciensos en la iglesia, en la capilla. No lo creamos, hermanos. Busquemos realmente que seamos libres en el Señor. Libres realmente en lo que el Señor, en otras palabras, esas leyes ceremoniales, lo que dice este texto, para muchos que no se han abolido, para muchos todavía están allí, simplemente ellos para muchos están vigentes porque no se han cumplido, pero para nosotros ya se abolieron, porque se cumplieron en Cristo. Es Cristo el que nos hace limpios, hermanos.
Él es el que nos hace limpios. Ya no hay otra forma. Mire, el Señor lo dijo. El Señor lo dijo y voy a poner dos textos solo para recordar, donde el Señor nos dice en Marcos capítulo 7 14 al 19 dice el Señor Jesucristo, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Entonces decía, haciendo limpios todos los alimentos. Qué cosa tan impresionante, como Jesús nos aclara la realidad tan grande de lo que es ser realmente santo y ser limpio. Y bueno, y un versículo adicional. Perdónenme que aquí deje de presentar. Aquí en Juan capítulo 13, verso 10 al 11, recuerden que Jesús está lavando los pies de sus discípulos y Pedro no entendía, ¿no? Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, es necesario que yo lo haga. Y Pedro dice, bueno, entonces pégame un baño completo, le dice Pedro. Y aquí en este texto, verso 10 al 11, le dice Jesús a los discípulos, le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Porque Pedro dijo, lávame todo, ¿no? Pues porque era algo que el Señor tenía que hacer. Dice, pues está todo limpio. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies porque está todo limpio. Y vosotros, dice, limpios estáis. Pero miren lo que dice, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Claro, había uno que no estaba limpio, ¿verdad? Y lo sabemos muy bien, que era Judas. Había uno que no creía en el Señor, que no había sido limpiado por nuestro Señor. Había uno particularmente que todavía no había recibido la salvación de Cristo, ¿verdad? Que era Judas, ¿sí? Entonces, hermanos, que una persona se vuelva espiritualmente limpia y aceptable ante Dios es porque Cristo es quien ha hecho esa tarea. No por medio de ninguna acción, no por medio de ningún ritual. Esto nos debe enseñar, hermanos, que el verdadero evangelio no lleva a la esclavitud a las personas que se acercan a Dios con verdadero arrepentimiento y fe en su Salvador, en el Hijo de Dios. Una vez que creemos y nos arrepentimos, somos libres. ¿Libres para qué? Libres para obedecer a Dios, pero ya no es una obediencia donde ya no puedo, sino es una obediencia para honrar a Dios por amor a nuestro Señor. Somos libres de la condenación, ya no estamos condenados, qué hermoso, usted no se siente feliz porque ya los pecados que cometió y que cometerán no lo condenan. Y Dios, como hoy mi hermano Raymond mandó un mensaje, se lo recomiendo mucho, un mensaje de Spurgeon, buenísimo, buenísimo hermano, muchas gracias hermano, porque habla de esto. Si el Señor ya nos perdonó, Él mismo no se va a retractar y decir, ay, sí, ustedes ya son perdonados, entonces venga, tienen que hacer algo más. En Cristo nosotros somos salvos, ¿verdad? Somos salvos de la culpa, somos salvos del poder del pecado, somos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios ya no está sobre Dios, es sobre nosotros, la ira condenatoria. Somos condenatorias, somos salvos de la severidad, de la maldición de la ley, esa ley que no se podía cumplir. Somos salvos de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás somos salvos, del dominio del pecado, del temor, del aguijón de la muerte. Tenemos victoria sobre el sepulcro y somos libres, libres de la condenación eterna, hermanos. Y ahora tenemos libre acceso a Dios para obedecerle, no con miedo, sino por amor, dispuestos en nuestra mente, dispuestos en nuestro corazón a servir a nuestro Señor y Salvador, porque yo sé que Él no me está imponiendo esto, lo hago con mi mayor amor, le sirvo y quiero que Él
vea que yo quiero glorificarle. Ya no es para salvarme porque Él ya me salvó. Lo hago imperfecto, sí. Y tengo que humillarme a diario. Pero el Señor me salvó. La vida cristiana es una vida de libertad, hermanos. Somos libres en Cristo. La vida sin Cristo es una vida de esclavitud. Claro, el mundo no lo ve así, pero porque no se dan cuenta de que son esclavos de sus pecados. No pueden salir de ahí. No pueden salir desde sus temas de impureza sexual, de todo eso del LGTB. No pueden salir de la drogadicción, de la corrupción, de su mentira, de su falsedad. No pueden. No pueden. No son libres. Son esclavos. Nosotros somos libres. Y para todos aquellos que añaden en las iglesias al verdadero evangelio tradiciones, obligaciones y rituales, ellos son también esclavos y someten a sus fieles hermanos a un mundo de esclavitud, lo que lleva simplemente a que ellos ya no quieran ni siquiera estar en una iglesia. Dice, qué terrible esto donde le prohíben todo. No puedo comer chicharrón, no me puedo tomar un vino, no puedo tomarme un tinto, no puedo hacer nada porque todo ya me miran como que estoy fuera del grupo de los que fueron salvos porque no cumplo lo adicional que me están pidiendo que cumpla. Hermanos, Cristo es todo. Nuestro Señor es todo. Él hizo todo por nosotros. Debemos sentirnos gozosos y alegres de que Él sea nuestro Salvador y que fue Él el que dio su vida por nosotros. Oremos. Amado Señor y Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este libro de Gálatas. Gracias porque nos enseñas y nos animas. Gracias por darnos la fe para creer en nuestro Salvador, en el Mesías. Gracias por darnos el arrepentimiento, por hacernos nuevas criaturas y permitir que viéramos nuestros pecados que son ofensivos a ti. Gracias porque tú eres quien nos limpia y en esa unión que tenemos nos ayudas a dar fruto cada día, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Permite que podamos cada día dar ese fruto que damos en Cristo, en tu Hijo, porque Él habita en nosotros, el Espíritu de Cristo, para la gloria de tu santo nombre. Y en Él oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanitos. Amén. Gracias. Vamos a ver, no, 151. Ahora. 151. 1200. Soy un mensaje de amor.